¿Estamos en vivo ahí ya? Sí, ya. ¿Ya yo puedo hablar? Sí, señor. Bien. Bueno. Ok, damos la bienvenida a la prensa internacional y nacional a la actual conferencia oficial con motivo de la visita, ¿escucha? Del comisionado presidencial para el Centro de Gobierno de Venezuela, Leopoldo López. ¿No se escucha? ¿Se escucha? Sí, bienvenido. Muchísimas gracias. Bien, hacía referencia a que le damos la bienvenida oficial a la media de prensa nacional e internacional con motivo de la gira que está emprendiendo a partir del día de hoy el comisionado presidencial para el Centro de Gobierno, Leopoldo López, que por supuesto ya está con nosotros. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los hermanos y hermanas de los medios de comunicación, a todos los equipos camarógrafos, fotógrafos, periodistas, a todos los que hoy nos acompañan. Quiero decirles que esto que estamos haciendo el día de hoy es algo que en Venezuela no se puede hacer. Lamentablemente en nuestro país no tenemos el ejercicio del derecho de la libertad de expresión, de poder hablar abierta y claramente y que los medios de comunicación puedan comunicar abierta y claramente. Así que para mí esto es un ejercicio de libertad que lo apreciamos porque sabemos lo que significa no tenerlo. Quiero darle las gracias, primero que nada, al pueblo de Colombia, a las colombianas, a los colombianos de todo el territorio nacional que han acogido con los brazos abiertos a millones de venezolanos que han tenido que salir, al igual que me tocó a mí, al igual que le tocó a muchos de los que están en esta sala, salir sin querer de nuestro territorio nacional y tener que buscar un destino fuera de nuestra frontera. Sé que no ha sido fácil, pero también sé del cariño, del aprecio con el que los venezolanos han sido recibidos acá en Colombia. Entiendo las dificultades propias de una migración masiva en corto tiempo por las razones lamentables que se están dando en Venezuela y por eso aprecio mucho más y agradezco mucho más el apoyo que le han dado los colombianos a nuestras hermanas y hermanos venezolanos. También, por supuesto, le agradezco al presidente Duque, con quien me reuní el día de hoy, a su equipo de trabajo, que ha dedicado esfuerzo, recursos a atender a los venezolanos, pero también a promover la causa por la libertad de nuestro país y a denunciar clara y abiertamente lo que ocurre en Venezuela, que no tiene otro nombre que una dictadura. También, por supuesto, agradezco a nuestro equipo que está en Venezuela. Hoy nos acompañan algunos de nuestros diputados, pero quiero reconocer el esfuerzo, el trabajo de nuestras mujeres y hombres que son diputados de la Asamblea Nacional, que han dado una lucha frontal, democrática, constitucional, para restablecer la democracia en nuestro país. Y por supuesto, el día de hoy estoy aquí también representando a nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, a quien le agradezco su lucha, su dedicación, su entereza, su coraje, su valentía, por mantener siempre en alto la bandera por la libertad, la democracia,
en nuestro país, una lucha que no es sencilla. Quiero decirles que nosotros en Venezuela hoy estamos luchando contra una dictadura que no es cualquier cosa. El continente americano ha tenido muchas dictaduras, ha tenido ejemplos de dictaduras que han sido crueles con sus adversarios políticos. Pero el caso de Venezuela no solamente entra en la dimensión de la crueldad contra sus adversarios políticos, sino que lamentablemente la dictadura en Venezuela ha generado una tragedia para millones de venezolanos. Hoy todos los venezolanos, los que están adentro y los que están afuera, han sufrido las consecuencias de vivir en una dictadura que ha destruido el país. Una dictadura que ha destruido el Estado de Derecho, la institucionalidad, la posibilidad de ejercer cualquiera de las libertades, pero también la economía y la posibilidad de que los venezolanos puedan vivir dignamente, alimentarse, curarse y poder soñar y alcanzar sus sueños con su dedicación y su esfuerzo. Venezuela es un país que hoy está sufriendo mucho. Creo que no hay ningún venezolano que no lleve una cruz en la espalda. Las cruces pueden ser de distintos pesos y por distintas razones, pero todos los venezolanos hoy llevan una pesada cruz por la situación que le ha impuesto una dictadura criminal. Y cuando hablo de una dictadura criminal, no lo digo por lo que nosotros hemos visto o por lo que nosotros nos ha tocado vivir. Lo digo porque ya hoy, en el año 2020, Nicolás Maduro es señalado directamente como responsable de haber cometido crímenes de lesa humanidad y violaciones masivas a los derechos humanos de los venezolanos. En el año 2014, nosotros emprendimos un proceso de lucha no violenta, en la que participaron decenas de miles de personas en todo el territorio nacional. Salimos a protestar para buscar una salida a la dictadura. Lo primero que hicimos fue denunciar a la dictadura como lo que era. En aquel momento, hace 7 años, todavía no estaba claro, ni en Venezuela ni en el mundo, que estábamos viviendo una dictadura. Y salimos a denunciar y a enfrentar la dictadura en la calle. Sufrimos las consecuencias de eso. A mí me tocó ir a la cárcel militar de Ramo Verde por 4 años. Luego estuve en prisión domiciliaria 1 año y medio. Y luego estuve 1 año y medio como huésped de la Embajada de España en Venezuela. En total 7 años. Esa realidad le ha tocado de una u otra manera a muchos venezolanos. Fui procesado y juzgado por lo que llamó la juez el arte de la palabra, por haber denunciado a Maduro como dictador. Ese fue el delito por el que me condenaron a 14 años de cárcel, por haber dicho que Nicolás Maduro era un dictador antidemocrático, represivo y que estaba vinculado con el narcotráfico. Hoy sostengo cada uno de esos calificativos a Nicolás Maduro, pero además de eso le sumamos ya no con lo que nosotros podemos interpretar de lo que ocurre en Venezuela, sino con el aval de lo que ha dicho las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, que Nicolás Maduro es un criminal, que Nicolás Maduro ha cometido atrocidades en contra del pueblo de Venezuela. En el informe presentado por Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, deja claro que entre el año 2014 y el año 2019 ocurrieron más de 8.000 homicidios, ejecuciones extrajudiciales directamente ordenadas por Nicolás Maduro. Pero no solo eso, detenciones arbitrarias, violaciones, torturas, desapariciones forzosas, crímenes que fueron presentados con detalle en el informe del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Un informe que se presentó el 15 de septiembre de este año, en el que se relatan crímenes, lugares, fechas, nombres, víctimas y victimarios. No hay manera que nadie en el mundo hoy pueda esconder la realidad que Nicolás Maduro es un criminal. No hay nadie en el mundo que hoy nos pueda decir a los venezolanos que estamos exagerando cuando decimos que Nicolás Maduro es el responsable de la tragedia de más de 30 millones de venezolanos. Hoy nadie nos puede decir a los venezolanos que seamos pasivos ante la realidad que estamos viviendo. Ni nadie nos puede pedir
que dejemos de luchar por la libertad y elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables en nuestro país. Hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Para muchos países es un día más, una celebración más, una efeméride más. Un día en que se habla de los derechos humanos que pueden ser asuntos de las ONGs o de algunos sectores particulares. En el caso de Venezuela, la celebración hoy, el Día de los Derechos Humanos, es la celebración de nuestra aspiración, de lo que queremos para nuestro país, de lo que hoy no tenemos y por lo que hoy estamos luchando. Nosotros estamos comprometidos en una lucha por la libertad y por la democracia. Y eso significa, y lo decimos hoy, el Día de los Derechos Humanos, eso significa una Venezuela en la que todos los derechos sean para todas las personas, sin exclusiones, sin privilegios. Una Venezuela muy distinta a la que hoy tenemos, en donde lo que hay es violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los venezolanos. Si hacemos una revisión de todos y cada uno de los derechos que están resguardados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en Venezuela se violentan todos y cada uno de ellos. Los derechos de la vida, los derechos sociales, los derechos económicos, todos y cada uno de los derechos que están consagrados en esa declaración se violentan en Venezuela. Y no se violentan a una o a dos o a 10 o a 100 personas, no. Las víctimas de esa violación somos millones de venezolanos. Y es por eso que nosotros continuamos en esta lucha por la libertad de nuestro país. Hoy tenemos un inmenso reto. Un reto con el que nos hemos comprometido desde hace muchos años y que hoy queremos dejar claro que renovamos ese compromiso. El compromiso por la unidad. Por la unidad de una lucha que requiere de todos. De una lucha que requiere pluralidad, inclusión, diversidad, pero también honestidad de todos y cada uno de nosotros en comprometernos con un objetivo: salir del dictador y lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Un desafío que nosotros asumimos no solamente para los venezolanos y quienes luchamos a favor de la libertad en Venezuela, sino que se lo estamos planteando a toda la comunidad internacional que nos ha apoyado, incluso aquellos que no han apoyado la causa por la libertad en Venezuela. Nosotros hoy hacemos un grito por la libertad y un grito por la unidad. Unidad en Venezuela, de todos los factores políticos y sociales, y unidad también de todos los países, gobiernos, parlamentos, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos a favor de la libertad. La lucha por la libertad en Venezuela no es una lucha de izquierda o derecha, no es una lucha de los conservadores o los liberales, es una lucha de todos los que crean en democracia, de todos los que crean en la libertad. La libertad, cuando la alcancemos, nos permitirá que podamos ver cuáles son los matices ideológicos que decida el pueblo venezolano a través de elecciones. Pero en estos momentos nosotros tenemos que unificar absolutamente a todos los que quieran libertad, porque solo en libertad se puede manifestar un matiz ideológico. Sin libertad no se puede manifestar, y nosotros, nuestro compromiso es lograr que Venezuela sea libre, y para eso con humildad decimos que los venezolanos no podemos solos. Hemos entregado mucho los venezolanos. Hay cientos de personas que han perdido la vida asesinados por la dictadura. Miles y miles de personas que han perdido la vida por la negligencia de la dictadura, que no puede curar a sus enfermos, no puede alimentar a su población. 2/3 de nuestra población no puede comer 3 veces al día. En promedio, los venezolanos han perdido 10 kilos de peso en los últimos años por falta de alimentación. No hay cifras sobre lo que ocurre con la pandemia en Venezuela. No hay cifras sobre la salud. No hay cifras confiables de absolutamente nada en nuestro país, porque Venezuela es opacidad. Nicolás Maduro es oscuridad. Nicolás Maduro es mentira. Nicolás Maduro es un criminal. Y nuestro llamado es a que nos sumemos y articulemos la fuerza de absolutamente todos los que crean en la libertad. Y es por eso que estamos acá en Colombia, para hablar con nuestras hermanas, nuestros hermanos venezolanos, para trabajar con los equipos que están aquí, para trabajar de la mano con quienes han tenido que salir de Venezuela para
impulsar el trabajo político desde acá de Colombia, con nuestro responsable del área de exteriores, Julio Borges, nuestro embajador Tomás Guanipa, nuestros diputados que están acá en Colombia, y miles de venezolanos que están aquí dando una lucha a favor de la libertad, que tiene como primer requisito, como primera meta, no perder la esperanza, no permitir que se apague la luz por la lucha, no permitir que se nos apague esa vela interna que tenemos de querer una Venezuela libre y justa. Hoy tuve la oportunidad y estoy profundamente agradecido de haberme reunido largo y haber intercambiado con el presidente Iván Duque sobre la situación en Venezuela. Quiero decirle y ratificar el compromiso que me dijo una y otra vez el presidente Duque sobre buscar los caminos necesarios para liberar a Venezuela y lograr que en nuestro país tengamos unas elecciones libres. Nosotros estamos convencidos que la coalición internacional a favor de la libertad en Venezuela, que a su vez tiene que ser una coalición internacional en contra de la dictadura, la tenemos que fortalecer. Y hay mucha gente que nos dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la lucha? Hemos salido, hemos marchado, hemos protestado, hemos votado, hemos ido a una consulta una y otra vez, hemos vuelto a salir y hemos vuelto a protestar. ¿Hasta cuándo? Y la respuesta es una sola: hasta lograr la libertad. Si tenemos que salir a protestar una y otra vez, saldremos a protestar una y otra vez. Si antes salíamos en Venezuela, hoy podremos salir en Venezuela y fuera de Venezuela. Si tenemos que salir a participar en una consulta como la que estamos teniendo en estos momentos, lo tenemos que volver a hacer. Y aprovecho para ratificar nuestra convocatoria a la consulta popular convocada por el presidente encargado Juan Guaidó, por la Asamblea Nacional y por todos los sectores de la sociedad civil democrática en Venezuela, que está en proceso en estos momentos, y que el próximo sábado 12 de diciembre tendremos una manifestación presencial en toda Venezuela y por supuesto también en muchos países de todo el mundo, y acá en Colombia serán varias las ciudades en las que se tendrá la manifestación de apoyo a través de la consulta popular. Le quiero dar el mensaje a todas las venezolanas, a los venezolanos que están acá en Colombia, que participen activamente. Y si se preguntan y nos dicen, ya yo participé en el pasado en una votación o en una protesta, ya yo voté en el pasado, nuestro llamado es que lo volvamos a hacer, porque bien vale la pena seguir luchando por Venezuela, bien vale la pena caernos y volvernos a levantar, porque se trata de nosotros, de nuestro futuro, se trata del futuro de 30 millones de personas que hoy están al borde de un precipicio, o ya nos estamos cayendo por un precipicio que se manifiesta en una tragedia humanitaria, en muertes, en dolor, en tristeza, en desesperanza. Y nosotros, quienes tenemos la responsabilidad de humildemente liderar este proceso de manera colectiva, insisto en esto, de manera unitaria, insisto en esto, nuestra primera responsabilidad es no desfallecer. Nuestra primera responsabilidad es seguir adelante. Nuestra primera responsabilidad es caernos y levantarnos, es no cansarnos, es seguir adelante. Es decir, que sí vale la pena, que bien vale la pena el sacrificio por Venezuela. Nosotros sabemos lo difícil que ha sido esto. Quiero decirles que somos muchos los que hemos sido perseguidos y encarcelados por la dictadura. Y quiero aprovechar este momento, como siempre lo hacemos, para recordar que hoy en Venezuela todavía hay más de 400 presos políticos. Más de la mitad de ellos son presos militares, mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas venezolanas que por haber expresado una disidencia, una opinión distinta, una crítica a la dictadura, hoy están siendo torturados en estos momentos mientras estamos hablando. Están siendo expuestos a descargas eléctricas, están siendo expuestos a torturas físicas, a aislamientos prolongados, a no poder ver a su familia, a no poder ver la luz, a no tener representación legal, a no tener ningún tipo de respeto a ninguno de sus derechos. Por ellos, mujeres y hombres que hoy están presos, nosotros alzamos nuestra voz. En especial quiero recordar a un colega de ustedes, periodista también, un hombre que durante casi 10 años acompañó a los venezolanos todas las noches, haciendo un análisis de lo que ocurría en el país. Me refiero a Roland Carreño,
periodista como ustedes, que hoy lleva más de 40 días preso, simplemente por colaborar con nuestra causa. Pero como él, hay muchos otros también civiles que están siendo privados de su libertad. Hoy vivir en Venezuela, hermanas, hermanos, y esto lo sabemos claramente los venezolanos, es vivir bajo el manto del terror y del miedo. Hoy en Venezuela, poner un mensaje en las redes sociales, en el Twitter o en el Instagram o en el Facebook, se lo piensa 2 veces la gente, porque se puede ir preso por poner un mensaje que no le gusta a la dictadura. Hoy en Venezuela, repartir un volante a favor de la consulta o en contra de la dictadura es más peligroso que ser un narcotraficante. Hoy en Venezuela, congregarse en una plaza y alzar la voz puede ser el inicio de un proceso de persecución que termines en la cárcel o muerto. Hoy en Venezuela no se puede hablar abiertamente en los programas de radio ni en los programas de televisión. No hay prensa libre en nuestro país. Hoy nuestro país está asfixiado, no hay libertades. Pero yo no quiero decir que todo es negativo, porque hay algo positivo dentro de este desierto de libertades que tenemos los venezolanos. Y lo positivo es a lo que nos tenemos que aferrar, que es la vocación de libertad del pueblo venezolano. ¿Estamos en un momento difícil? Sí lo estamos, y lo reconocemos. ¿Estamos en un momento de desesperanza? Sí lo estamos. Pero nos toca levantar la esperanza nuevamente. Nos toca levantar el ánimo, la fuerza, la fe, la vocación de lucha. Nos toca nuevamente iniciar un ciclo de movilización y de organización en nuestro país. Y precisamente para eso nuestro presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional ha convocado a esta consulta ciudadana para expresar el apoyo de los venezolanos dentro y fuera de nuestro país por la libertad y las elecciones libres. Elecciones libres. Muy distinto a lo que ocurrió el domingo pasado en nuestro país. El domingo pasado ocurrió un fraude en Venezuela. Un fraude comparable con lo que hacía Saddam Hussein en Irak, o con las elecciones ficticias que hacen en Cuba, o con las consultas que hacen en las dictaduras. El 95% de los escaños de la asamblea fraudulenta electa el pasado domingo quedó en manos del PSV. Luego de haber anunciado los resultados formalmente, el CNE tiene el descaro de cambiar la composición para meter algunos aliados que necesitaba que estuviesen en esa asamblea. Esa asamblea, por supuesto, ha sido desconocida, y agradecemos el desconocimiento de la Unión Europea, de los países del Grupo de Lima, de los Estados Unidos, de Canadá, de los países libres del mundo, que han dejado claro que lo que ocurrió el domingo pasado no es una elección, fue un fraude. Y es por eso que nosotros estamos pidiendo todo el apoyo para que en Venezuela sean elecciones libres. Y para que eso pueda ocurrir, necesitamos el apoyo de los gobiernos, de los parlamentos y de los pueblos, para que pueda continuar el mandato constitucional e institucional de la Asamblea Nacional electa en diciembre del año 2015, con más de 14 millones de votos, que representa la voluntad del pueblo venezolano. Hasta que no haya una elección libre, se tendrá que mantener esa asamblea con esos diputados como un referente de la legitimidad, de la constitucionalidad, para seguir dando la lucha a favor de la libertad y de elecciones libres. Hoy, el presidente Duque, de una manera muy clara, directa, no solamente señaló el fraude electoral del pasado 6 de diciembre, sino que también reconoció y apoyó la continuidad de la Asamblea Nacional y la continuidad del mandato constitucional del presidente Juan Guaidó, que es muy concreto, establecido en el artículo 233 de nuestra Constitución, que es que en Venezuela se den unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Agradezco el apoyo del presidente Duque en esta dirección y, por supuesto, nosotros esperamos el apoyo de todos los países del continente americano, todos los países de Europa y todos los países, gobiernos, parlamentos, pueblos del mundo que nos apoyen en este momento de dificultad para tener y seguir teniendo la legitimidad de la Asamblea Nacional en este esfuerzo de conquistar
la asamblea, de conquistar la libertad y avanzar hacia elecciones libres. A todos ustedes nuevamente muchísimas gracias, me honra muchísimo que estén todos acá y pues por supuesto sé que hay varias preguntas, pregunten lo que quieran, estoy abierto a todas sus inquietudes y agradecido a quienes nos han ayudado a organizar este encuentro con ustedes. Nuevamente gracias y abierto a las preguntas. Bien, comenzamos con la ronda de preguntas. La inicia Manuel Prieto de Cable Noticias. Hola, buenas tardes, Manuela Prieto, periodista. Estamos hasta ahora en vivo por Fabrina Santiago. Tengo dos preguntas. La primera de ellas, este fin de semana pues se conocieron los resultados de las elecciones convocadas por Maduro, comicios que ustedes han denunciado, calificado de fraude electoral. ¿Qué viene en su lucha para que Venezuela sea libre? ¿Sí hay esperanza en esa consulta popular? ¿Qué llamado hacerle a los ciudadanos venezolanos que residen en Colombia y que precisamente han perdido la esperanza? Y la segunda pregunta y última es la siguiente. El presidente Iván Duque reveló hoy que el gobierno colombiano le brindó protección a usted ante las amenazas de muerte por parte de Nicolás Maduro, un plan para asesinarlo. ¿Qué detalles podemos conocer de ese apoyo que le brindó el gobierno colombiano? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. ¿Qué viene en esta lucha? Seguir de pie, volvernos a levantar, seguir adelante, organizar, movilizar, entusiasmar, llenar de esperanza al pueblo venezolano. Y yo sé que esto puede sonar como algo distante, pero es lo que nos toca. Y quiero decirles que no es primera vez, esta lucha lleva muchos años y nosotros que llevamos en esta lucha un compromiso, que hemos tenido con esta lucha un compromiso desde hace más de 20 años, lo hemos visto. Esta lucha ha sido de ciclos, hemos estado arriba y muy cerca y hemos estado abajo y nos hemos sentido lejos. ¿Y cuál es el desafío en estos momentos? Nuestro desafío es volver a subir el ánimo, la esperanza, nuestra capacidad de organización. Lo que no podemos permitir es que la sociedad venezolana se cubanice, en el sentido que deje de soñar, en el sentido de que deje de tener esperanza, en el sentido de que se rinda y que diga no vale la pena organizarse, no vale la pena movilizarse, no vale la pena luchar. En la medida en que nosotros estemos parados, firmes, la dictadura tiene sus días contados. El día que nos rindamos como pueblo, el día que nos entreguemos, el día que digamos nos caemos y no nos levantamos, ese día habremos perdido la libertad por siempre. Y nosotros sabemos que nuestra lucha en estos momentos, y por eso la consulta popular, por eso el llamado a todos los venezolanos que están acá en Colombia o que están en todas partes del mundo y los que por supuesto están en Venezuela, es el que participemos. Porque nos tenemos que reagrupar, reorganizar, movilizar. ¿Hacia qué? Hacia un objetivo muy concreto. Presionar para que en Venezuela se den unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Salir de la dictadura y elecciones libres. Ese es el objetivo, sencillo, concreto, directo. Y ese es el objetivo que nosotros esperamos que unifique a los venezolanos y también es el objetivo que esperamos que unifique a toda la comunidad internacional. Un objetivo que tiene que ser respaldado. Porque nos los merecemos los venezolanos y eso los merecen todos los ciudadanos del mundo que quieran y defiendan la libertad. Y nosotros en este momento decimos al mundo que no podemos solos. Necesitamos la ayuda del mundo para seguir presionando la dictadura de Nicolás Maduro. Sí creemos en la presión, sí creemos en el uso de las herramientas diplomáticas, de las herramientas de la política internacional, de las herramientas de las sanciones para señalar la responsabilidad directa de quienes han sido violadores de derechos humanos. Nosotros le hemos planteado a varios países ya formalmente la necesidad de que se sancionen a las 46 personas que salen resaltados, señalados directamente en el informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En ese informe, publicado el 15 de septiembre de este año, como lo dije anteriormente, se señalan hechos concretos, violaciones directas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, encarcelamientos injustificados, violaciones sexuales. Pero no solo se señalan allí los hechos, sino también la fecha, los lugares y también, y más importante, los nombres de las víctimas y los nombres de los victimarios. En esa lista hay jueces, fiscales, militares y policías
que han sido señalados, no por nosotros, sino por la ONU, como responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Y nosotros pedimos que esas personas, con el aval que ha dado las Naciones Unidas, sean sancionadas. ¿Y por qué pedimos esto? Porque le pedimos a los países democráticos, a los países libres, que nos ayuden a trazar una línea roja, que nos ayuden a mandar el mensaje de que la impunidad no es una opción para quienes violentan los derechos humanos. Y yo se lo digo porque yo lo viví. Yo estuve preso 4 años en la cárcel militar de Ramos Verde. Y varias veces, cuando nuestros derechos estaban siendo atropellados, en particular una que para mí fue muy dolorosa, fue el atropello a mi esposa, a mi madre, que las desnudaron y les pidieron que se agacharan frente a mi hija, humillándolas. Y eso le ocurre todos los días a los familiares de los presos políticos, esa humillación. Y cuando lo reclamé al director, él me dijo, cuando le dije, usted será responsable por estos delitos que hoy está cometiendo. Eso fue hace más de 4 años. La respuesta fue, yo no soy político, me decían, yo no soy político. El responsable de esto son los políticos. A mí no me va a llegar esa presión. Lo que quiero resaltar con esto es quienes violan los derechos humanos en Venezuela, los jueces, los fiscales, los policías, los militares, lo hacen bajo el manto de la impunidad y del anonimato. Y una sanción directa a todas estas personas dejará muy claro que el anonimato no es una opción, que la impunidad no es una opción. Y créanme, porque yo lo viví, yo estuve allí, que si eso ocurre y queda claro, va a disminuir el nivel de violaciones a los derechos humanos que hoy están ocurriendo en nuestro país. Sobre la revelación de los detalles de cómo fue la salida y el apoyo en el recibimiento al cruzar la frontera por parte del presidente Duque y de su equipo de trabajo, lo que puedo decir en estos momentos es que estoy profundamente agradecido por el apoyo y que en algún momento me tocará poder presentar todos los detalles. Fueron horas muy intensas, horas de mucha tensión y momentos en los que pensé que no íbamos a terminar de cruzar. Gracias a Dios lo logramos, pero no puedo revelar más detalles porque no puedo poner en riesgo la identidad ni la posibilidad de que las personas que colaboraron puedan ser identificadas. Luego de que yo salí de Venezuela, detuvieron a 17 personas. Le abrieron casos a más de 25 personas. Muchos de ellos tuvieron que salir de Venezuela, algunos están en este salón el día de hoy. Tuvieron que salir porque su destino era la cárcel. Y es por eso que yo responsablemente no puedo dar más detalles hasta que nos toque poder decirlo en un momento en el que se resguarde la seguridad de esas personas, pero también para poder resguardar esa ruta y ese esquema en el momento en que alguien tenga que utilizarlo en un futuro. Ojalá no sea el caso, pero de ser así, ojalá lo puedan utilizar y que puedan salir con seguridad de la persecución de la dictadura de Nicolás Maduro. Bien, continúa Andrea Restrepo, Noticias Caracol Televisión. Hola, buenas tardes. En Venezuela hay miedo y prácticamente no se puede nada, lo acabas de decir. Yo quiero reiterar y honrar la pregunta porque puntualmente, ¿qué va a pasar con la oposición venezolana a partir del 5 de enero, cuando Juan Guaidó deje de ser el presidente del Parlamento? La pregunta puntual, ¿Juan Guaidó va a permanecer en Venezuela con el riesgo de la persecución, del encarcelamiento, incluso de su vida? Y adicionalmente, ¿cuánto tiempo va a estar usted en Colombia? ¿Cuál es el siguiente paso de su gira? ¿Va a ir a Estados Unidos? Mira, ciertamente hay mucho miedo en Venezuela y hemos hablado de eso. Sobre tu pregunta de qué va a ocurrir el 5 de enero, lo que va a ocurrir es que va a haber una continuidad de la Asamblea Nacional electa legítimamente en diciembre del año 2015. ¿Y por qué va a haber una continuidad institucional y constitucional de la Asamblea electa en el 2015? Porque no puede ser sustituida por una Asamblea que fue electa bajo condiciones fraudulentas y que ha sido señalada como tal por Europa, por América y por los venezolanos con su abstención y su grito
muy claro y muy contundente el pasado domingo. Y lo que corresponde es que continúe esa asamblea. Y Juan Guaidó como presidente encargado. ¿Y por qué necesitamos este apoyo para la continuidad de la Asamblea Nacional, que es decisión soberana y autónoma de los diputados y las diputadas? Pero también necesitamos el apoyo como el que recibimos el día de hoy del presidente Duque, porque este es el paraguas que nos mantiene a nosotros unidos, bajo un paraguas de legitimidad y de constitucionalidad. Nosotros tenemos que resguardar muy bien la unidad. La unidad en la lucha democrática ha sido estratégica, esencial, es un pilar y la tenemos que mantener. Para la dictadura su principal estrategia es reventar la unidad. Ha buscado comprar diputados. El año pasado, en esta fecha, la dictadura estaba ofreciendo entre 500.000 y $1 millón a los diputados para que votaran en contra de Juan Guaidó el 5 de enero de este año. Y lo lograron con algunos. Fueron unos 10, 12 diputados que sucumbieron a la tentación y a la corrupción y se dejaron comprar. Pero no, la mayoría se mantuvo allí, más de 100 diputados se mantuvieron allí, firmes, con dignidad. Y eso es lo que tiene que ocurrir en estos momentos, mantener la Asamblea Nacional como el punto de encuentro de todos los factores democráticos, políticos y sociales, como el punto de referencia al interno de Venezuela y hacia la comunidad internacional. Que quede claro que la Asamblea Nacional es el referente que hay que proteger para continuar dando la lucha con la legitimidad de haber sido electa con más de 14 millones de votos y haber sido reconocido desde su seno Juan Guaidó como presidente encargado. Me pregunta si Juan Guaidó se va a mantener en Venezuela y la respuesta es clara y contundentemente sí. Juan Guaidó se queda en Venezuela. Y les puedo decir algo porque lo he hablado con Guaidó. Juan Guaidó sabe que tiene el riesgo que lo metan preso. Y lo sabe porque lo amenaza permanentemente el dictador. Lo amenazan a él y a los diputados permanentemente que lo van a meter preso. Esa es la próxima etapa que ha anunciado la dictadura, meter preso a los diputados y a Juan Guaidó. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Juan Guaidó? Salir a la calle, en Venezuela, y mantenerse allí. Y se va a mantener allí. Y ese compromiso es el compromiso también de muchos diputados que se han mantenido y se mantendrán en Venezuela dando la lucha, pero también de los diputados que están afuera y que están colaborando. Yo quiero decirles con mucha sinceridad que he visto durante estos tiempos que hay quienes contrastan los que están adentro y los que están afuera. Quienes dicen que no, que la lucha se tiene que llevar desde adentro, y hay quienes dicen no, solamente los que están afuera están esclarecidos y saben lo que hay que hacer. Yo tengo una posición muy clara sobre esto. Tan necesarios son los que están luchando dentro del territorio nacional como los que están luchando fuera del territorio nacional. Porque somos venezolanos no porque estemos pisando el territorio, sino porque llevamos el tricolor en el corazón y porque asumimos el compromiso de seguir luchando hasta cuándo, hasta vencer. Y parte de nuestra lucha, parte de nuestro compromiso, parte de lo que nos toca hacer en estos momentos es unificar la fuerza de los venezolanos, que son casi 6 millones que están fuera de Venezuela, con los venezolanos que están dentro de nuestro territorio en una sola lucha con un mismo objetivo: la libertad y elecciones libres para Venezuela. Bien, continúa con la ronda de preguntas en este momento totalmente vivo para Blue Radio, José David Rodríguez. Hola Ricardo y oyentes, estamos en vivo en estos momentos con Leopoldo López. Leopoldo, hola, muy buenas tardes, bienvenido a Blue Radio. Tengo una pregunta y mi pregunta es la siguiente, y tiene que ver con los hechos que ocurrieron en 2019 cuando usted salió de su casa. ¿Por qué salió el 30 de abril y no el 1 de mayo? Se dice desde Venezuela que esa anticipación de su salida habría entonces evitado que Nicolás Maduro saliera después de un fallo que tenía el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Estamos en vivo en Blue Radio en estos momentos. Bueno, primero de nada, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Miren, yo estaba preso en mi casa. Estaba preso. Alrededor de mi casa habían por lo menos 25 funcionarios, grupos comando, con armas largas, verduguillo. Tomaron la casa de al lado de mi casa, muro con muro. Y no era precisamente yo quien iba a decir cuándo salía. El 30 de abril estaba planteado un llamado a que se sumaran a la protesta popular, ciudadana, constitucional y legítima los sectores militares y policiales. Y eso ocurrió efectivamente. Muy temprano en la mañana el presidente Guaidó hizo un llamado acompañado por militares y policías
para que saliera el pueblo y apoyara la lucha por la libertad y las elecciones libres. Y salieron decenas de miles de personas. En estos días estaba viendo las imágenes de la avenida Francisco de Miranda y de todas las zonas alrededor. Decenas de miles de personas salieron ese día. Lamentablemente, quienes tenían el compromiso de la escalada, que tenía en cuenta o tenía la planificación, era que iba a salir una decisión del Tribunal Supremo y que luego a partir de allí iban a venir nuevos pronunciamientos militares y policiales, y que luego eso se iba a sumar en una gran crisis popular, militar, policial, institucional y judicial, que eso nos permitiera abrir la puerta hacia la libertad y las elecciones libres. Lamentablemente no ocurrió. Es decir, había planeado un levantamiento en esa época, Leopoldo. Lo que estaba planteado era el respaldo de los sectores militares, policiales, acompañando al pueblo de Venezuela, como ocurrió. No estaba planteado un conflicto, ni la toma por asalto del Palacio de Miraflores, ni la toma por asalto de ninguna unidad militar. No, eso no es lo que estaba planteado. Lo que estaba planteado era la expresión de los militares y los policías de la mano con el pueblo venezolano. Y yo creo que ese llamado hay que mantenerlo, porque hoy en Venezuela quien le da sustento, quien le da estabilidad a la dictadura son los militares y los sectores de la fuerza pública, y nosotros no podemos dejar de hacerles un llamado a que le retiren el apoyo a Nicolás Maduro. Yo viví en una unidad militar 4 años y tuve la oportunidad de compartir con militares de todos los componentes, de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Armada y la Aviación, de todas las jerarquías, de los suboficiales y los oficiales. Cada 6 meses rotaban los custodios de un componente a otro, así que tuve la oportunidad de conocerlos a todos, y les puedo decir que el sentimiento de agobio y de cambio y de anhelo de cambio que tiene el pueblo venezolano también lo tiene nuestra Fuerza Armada. Ahora bien, es una Fuerza Armada que está sometida a un nivel de presión brutal, y voy a poner un ejemplo. En el año 2018 detuvieron al capitán Arévalo, capitán de la Armada venezolana. Luego de una desaparición forzosa por varias semanas, apareció el capitán en silla de ruedas. Lo presentaron en un tribunal. Tenía las piernas fracturadas, las costillas fracturadas, la cara llena de hematomas, un ojo se le estaba cayendo. Se intentó parar de la silla de ruedas y se cayó. Y luego se lo llevaron. A la media hora murió. Y yo recuerdo que en esa época mucha gente decía: qué error el de la dictadura de haber llevado a esa persona en esas condiciones a los tribunales. Y yo le decía: no, hermano, usted está equivocado, eso no es un error, eso es por diseño. La dictadura prefiere pagar el costo ante la opinión pública internacional y tener el beneficio del terror a los militares y a los policías, con el mensaje que si usted alza la voz, su destino es el destino del capitán Arévalo. Y eso es lo que ocurrió. Y eso ocurrió con muchos casos. Les pongo un ejemplo, pero podría citar 10, 15 ejemplos. Pero a pesar de eso, hay militares, hay policías, hay fiscales, hay jueces, hay miembros de la dictadura que saben que Venezuela tiene que cambiar, porque también están sufriendo, porque también están pasando hambre, porque también viven que se enferman, la realidad es que se enferman y no tienen cómo curarse. En Venezuela enfermarse es una sentencia de muerte. En Venezuela el que le dé el COVID, lamentablemente, solo queda en las manos de Dios. El que le dé una enfermedad que requiere una intervención más o menos sofisticada o simple, o que requiera de antibióticos, también está sentenciado a muerte. Y esa realidad la viven los civiles, pero también los militares. Y es por eso que nosotros no podemos dejar de luchar. Y la dictadura va a seguir intentando crear la idea de que se estabilizaron, de que ya en Venezuela hay un apoyo a la dictadura, eso es falso. De que ya Venezuela no quiere cambio, eso es falso. De que ya los sectores democráticos han perdido el apoyo popular, eso es falso. Yo quiero dejar muy claro que hoy Juan Guaidó sigue siendo el líder en Venezuela con mayor nivel de apoyo popular, por encima de Nicolás Maduro, por encima de cualquier representante de la dictadura y por encima de cualquier representante de los sectores democráticos. Y nos toca a nosotros, a pesar de la dificultad, seguir uniendo a todos los sectores para alcanzar la libertad y lograr transitar hacia unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables.
Bien, continúa con la ronda de preguntas la representante de RCN. Señor López, muy buenas tardes. Paola Andrea Toro de Noticias RCN. Ya usted ha dicho que la comunidad internacional ha sumado numerosos apoyos para la lucha para el establecimiento de la democracia en Venezuela. También hay sanciones de diferentes países como Estados Unidos y las denuncias ante la Corte Penal Internacional han sido escuchadas y han sido avaladas por los fiscales. ¿No cree usted que ya la comunidad internacional ha apoyado lo suficiente y que hay alguna otra vía para la recuperación democrática en Venezuela? ¿Qué piensa usted de la intervención extranjera habilitada? Gracias. Mira, eso es como que tú tengas un familiar que haya estado enfermo durante mucho tiempo y le hayan dado todas las atenciones, pero todavía no sale de la enfermedad. ¿Qué hace la familia? Lo apoya con todo lo que pueda hasta que se sane. Nosotros a la comunidad internacional le agradecemos todo el apoyo que nos lo han dado en los años recientes, que durante muchos años, por cierto, no hubo tal apoyo. Yo les puedo decir que durante muchos años nosotros salíamos a alertar lo que estaba ocurriendo en Venezuela y nos decían que éramos unos exagerados. Hace apenas 7 años, cuando salimos a las calles en enero, febrero del 2014, que decíamos que en Venezuela había una dictadura, había gente en Venezuela y mucha gente fuera de Venezuela que decía que nosotros estábamos exagerando. Y lo que quiero decir con esto es que agradecemos el apoyo, que hoy es mucho más claro, más contundente, más preciso. Ya hoy no se trata de hablar de una democracia disfuncional o de una democracia bajo ataque o de cualquiera de los calificativos que se utilizaban en el pasado para explicar lo que ocurrió en Venezuela con criterios sofisticados de las ciencias políticas o del periodismo o de cualquier tipo de análisis que se hacía. La realidad en Venezuela es que es blanco-negro, dictadura o democracia, es dictadura. Y si es dictadura, pues tenemos que alcanzar la libertad y tenemos que salir de la dictadura. Y para eso, por supuesto, que le pedimos el apoyo a todos los países del continente y los países europeos y los países libres del mundo. Pero además decimos, no solamente pedimos el apoyo, sino que ellos tienen el mandato por sus propios acuerdos que han firmado, como es la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, de luchar, de avalar y de acompañar la lucha por la democracia y a favor de la libertad y los derechos humanos en Venezuela. ¿Hasta cuándo? Hasta lograr la libertad. Por eso es que seguiremos pidiendo el apoyo. Por eso es que seguiremos agradeciéndolo, por supuesto. Pero mientras no alcancemos la libertad, seguiremos pidiendo el apoyo. Y les puedo decir también que la reconstrucción de Venezuela también va a requerir el apoyo de la comunidad internacional. Es decir, hoy Venezuela está en una situación en la que para la libertad y para la construcción de la mejor Venezuela que viene, de la nueva Venezuela que viene, también vamos a necesitar el apoyo de la comunidad internacional, de los parlamentos, de los gobiernos y también de los venezolanos que han salido de nuestro país y que muchos se quedarán en otras tierras, pero que podrán aportar para la construcción de Venezuela. Así que nosotros entendemos y agradecemos el apoyo, pero pedimos que ese apoyo se mantenga fuerte, que se mantenga firme. Yo entiendo que hoy el mundo cada país está abocado a lo interno, está abocado a lo suyo. La pandemia ha hecho que los países volteen la mirada hacia adentro, y eso por supuesto que lo entendemos. Pero a pesar de eso le pedimos a los países, y ese fue el mensaje claro que dio el presidente Duque el día de hoy, que a pesar de eso, a pesar de la dificultad, se mantiene el compromiso a favor de la libertad en nuestro país. Es un deber por lo que han firmado las democracias del continente, pero también es un deber personal y moral de los diputados y de los gobernantes de todo el continente y también, por supuesto, de cada país libre que en su constitución se declaren libres y democráticos. Bien, continúa Jorge Gil de Agencia EFE. Y siguiente, Telemundo, el representante de Telemundo, para que esté atento. Leopoldo, buenas tardes. La pregunta que me gustaría hacerle es un poco en lo que estaba comentando hace un momento, y es que ustedes buscan fortalecer ese frente internacional contra el gobierno de Maduro, y exactamente en esta gira, ¿cuáles son esos pasos precisos que van a dar para fortalecer esto? Pues porque teniendo en cuenta que
pues Colombia es uno de sus principales aliados en esta lucha y que varios de los países de la región pues ya los están apoyando con eso. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Paso preciso que nosotros hemos planteado. Primero, el desconocimiento de la elección del 6 de diciembre, es decir, el reconocimiento de que fue un fraude lo ocurrido el pasado 6 de diciembre. Eso es lo primero que le estamos pidiendo a los países y que ya se han manifestado. Lo segundo, como lo dije anteriormente, es el reconocimiento y el apoyo a la Asamblea Nacional y su mandato constitucional e institucional de seguir adelante en funciones hasta que pueda ser sustituida por una asamblea electa legítimamente. Y eso también el día de hoy lo ratificó el presidente Duque. Y tercero, el apoyo a la continuidad del mandato constitucional basado en el artículo 233 que tiene el presidente Juan Guaidó como presidente interino, de lograr que en Venezuela se den unas elecciones libres, justas y verificables. Y para lograr eso pedimos apoyo, pedimos unidad de la comunidad internacional, pedimos unidad del Grupo de Lima con la Unión Europea, de la OEA con la Unión Europea. Nosotros esperamos poder tener el enlace, el trabajo estrecho entre la OEA y la Unión Europea, entre todos los países democráticos de ambos continentes. Estamos pidiendo también que se focalice la presión en la dictadura y que se puedan abrir caminos para buscar las soluciones que correspondan, pero entendiendo siempre que aliviarle la presión a la dictadura es alejarnos de la libertad. Hay que mantener la presión sobre Nicolás Maduro. Jamás podemos olvidar lo que representa y es Nicolás Maduro, que es por donde comencé esta intervención. Nicolás Maduro es un criminal que ha cometido crímenes de lesa humanidad, violaciones severas a los derechos humanos, e insisto en esto, no lo decimos nosotros, no lo dice la Asamblea Nacional, no lo dicen los diputados, lo dice la Organización de Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, con casos concretos, con nombres, apellidos de víctimas y de victimarios. Y lo que le pedimos al mundo es que no le dé la espalda a esa realidad, una realidad horrorosa a la que estamos expuestos los venezolanos. Y al mundo le pedimos que nos acompañe en poder cambiar esa realidad por una Venezuela en la que se respeten los derechos humanos, y reafirmo eso el día de hoy, el Día de los Derechos Humanos. Nuestra lucha es por los derechos humanos. Y se lo dice alguien, mira, yo no sabía lo que era la libertad, de verdad, Jorge, yo no sabía. Al igual que a lo mejor muchos de ustedes que han crecido en países libres. La libertad es un concepto que se estudia cuando estudias Derecho, o cuando estudias Ciencia Política, o cuando estudias Literatura, o cuando tienes algún sentimiento de que está libre recibiendo el viento en la cara, o que está en una bicicleta libre. La libertad se comprende en su esencia cuando no la tienes, y así me pasó a mí. Yo entendí lo que era la libertad estando encerrado en una celda de 2 metros por 2 metros, con paredes blancas, con una colchoneta y con un candado del tamaño de un ladrillo que me impedía abrir o cerrar la puerta a esa celda. Allí, en esas circunstancias, en las que un día se convertía en semana, una semana se convertía en meses y los meses se convirtieron en años. Allí es que yo comprendí lo que era la libertad. Y los venezolanos comprendimos lo que era la libertad de expresión cuando dejamos de escuchar a nuestros periodistas en la radio, cuando dejamos de ver la televisión que queríamos, cuando dejamos de poder expresarnos libremente. Y entendimos lo que era la libertad de elegir cuando nos dijeron que los candidatos los imponía la dictadura, descalificando a los candidatos que no les gustaba la dictadura. Y entendimos lo que era la libertad de la congregación y de la movilización cuando por reunirse en una plaza pública podías terminar preso. Ahí es cuando entendimos la libertad. Y es por eso que nuestra lucha por la libertad es una lucha apasionada, no es una lucha teórica, no es una lucha de tratados, no es una lucha de convenciones, es una lucha que recoge los tratados, que recoge las convenciones, pero entra en la esencia, en la crudeza, que es saber que vivimos en una sociedad donde no somos libres y que tenemos hambre. En Venezuela hay hambre de comida, pero también hay hambre de libertad.
Y nuestro llamado a los venezolanos a que nos organicemos todos, dentro y fuera de Venezuela, para saciar esa hambre de libertad saliendo de la dictadura. No hay otra manera. No hay manera de que el destino de los venezolanos mejore si no salimos de Nicolás Maduro. No hay manera. No hay manera. Por sus características criminales, pero también por sus características de corrupto, de ser la cabeza de un régimen profundamente corrupto. Y pongo un ejemplo. ¿Cuántos de los que están acá no dicen siempre, ay, qué pena lo que ocurre en Venezuela, un país tan rico? Yo quiero decirles algo, Venezuela no es un país rico. El 90% de la población en Venezuela hoy está en situación de pobreza. Como decía Aristóteles, una semilla es un árbol en potencia. Nosotros somos un país potencialmente próspero, pero hoy no lo somos. Pero somos un país de contradicciones. La mayor cantidad de reservas de petróleo del planeta Tierra están en Venezuela, a unos kilómetros de acá. Pero resulta que Venezuela, que producía 3.7 millones de barriles de petróleo en 1999, hoy está produciendo menos de 350.000, menos del 10%. Un país que tenía la posibilidad de refinar hasta 2 millones de barriles de producto, hoy tiene que importar la gasolina de un país también sancionado y traer la gasolina del otro extremo del mundo para que llegue a Venezuela. Me refiero a Irán. Y con esto quiero decir, con este ejemplo quiero decir que quienes dicen que en Venezuela no hay gasolina por culpa de las sanciones, la respuesta a eso es que eso no es cierto. Porque Irán es una economía que está más sancionada que la venezolana. Pero producen su petróleo y refinan su petróleo y producen sus productos. En Venezuela no se produce gasolina y no se produce petróleo por la profunda incapacidad y corrupción del régimen que heredó Nicolás Maduro y de lo que representa Nicolás Maduro. Quienes hoy están en el gobierno asumen las funciones de Estado como un botín. Hacen negocio con el hambre. Hacen negocio con la comida para los venezolanos. Allí está el caso de Alex Saab, detenido en Cabo Verde por ser el testaferro y el articulador de la economía negra que maneja Nicolás Maduro. Nosotros esperamos, por supuesto, que ese caso se pueda presentar y se pueda abrir ante la justicia y que se sepa exactamente toda la corrupción que ha estado detrás de la corrupción del hambre. Porque mientras un grupo pequeño de personas se han hecho multimillonarios, lo han hecho con el dinero destinado para comprar comida al pueblo venezolano. Y no solamente con la corrupción han jugado con el hambre, sino que también ha pretendido Nicolás Maduro y quienes lo acompañan utilizar el hambre para su política. Las últimas 3 semanas vimos algo terrible en Venezuela. Vimos a Nicolás Maduro y a quienes lo apoyan diciéndole a los venezolanos, un pueblo que tiene hambre, 2/3 de la población no come 3 veces al día. Y el eslogan de la campaña de la dictadura era: si no votas, no comes. En un país en donde no hay comida, si no votas, no comes, es si no votas, te mato. Eso es lo que dijo Nicolás Maduro al pueblo venezolano. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo venezolano? No amilanarse, y no salieron a votar, y asumieron el riesgo. Y es por eso que el liderazgo social, político, tenemos que estar a la altura de la fortaleza que ha mostrado nuestro pueblo para resistir y mantenerse en pie de lucha. Pero esa llama, si no la alentamos, se puede apagar. Y es por eso que nosotros le hacemos el llamado a todo el liderazgo político en Venezuela y en el mundo a que mantengamos y fortalezcamos la unidad por encima de todo, para mantener la llama de la libertad encendida y mantener fortalecida la lucha por la liberación y elecciones libres en Venezuela. Sigue Daniel Muñoz de Telemundo, prevenido representante del país. Leopoldo, buenas tardes. Bienvenido a nuestro país y tengo 2 preguntas. Sin duda usted renace después de su salida de Venezuela como otra nueva esperanza para los venezolanos.
Hay quienes se preguntan, usted hace parte también de ese régimen del chavismo, ¿qué contestarles a ellos? Que usted solo, junto con Guaidó, que aseguran muchos no ha hecho nada, quiere llegar al poder para mantener a Venezuela y a los venezolanos en lo mismo. ¿Es así o no es así? Y dos, ¿cuál la estrategia fundamental de venir acá a Colombia para librar a Venezuela de esa hambre y lograr esa libertad, y que ojalá así sea? ¿Qué más contempla? ¿Qué otra estrategia complementa? Recorrer el país, recorrer la región. Gracias y bienvenido. Daniel, hermano, en el año 2014 nosotros impulsamos un movimiento de protesta de calle. Fue masivo, fueron miles de personas en la calle. El 12 de febrero, la dictadura, los escoltas de quien era el ministro del Interior en ese momento, asesinaron a Juancho Montoya y a Basil da Costa. Eso fue a las 3 de la tarde. A las 4 de la tarde ya me acusaron a mí de ser responsable de esos homicidios. A las 7 de la noche había una orden de captura en mi contra. Y yo me fui a la clandestinidad. Y tenía 3 opciones: quedarme en la clandestinidad, irme al exilio o enfrentar la justicia injusta e ir a la cárcel. Y yo tomé la decisión, que mucha gente en aquel momento la criticó, no la entendió, de ir a la cárcel. Y yo sabía, y se lo dije siempre a mi esposa, que iban a ser largos años en la cárcel, y así fue. Nuestro compromiso por la libertad de Venezuela lo asumimos a fondo, hermano, a fondo. Nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra propia libertad por la libertad del pueblo venezolano. Y eso no lo digo de palabra, eso lo hemos hecho. Y hablo de un hemos, en un plural grande, porque no soy yo solo, somos muchos los que estamos dispuestos a hacer ese sacrificio. Y quiero decirte que nosotros en Venezuela enfrentamos muchos adversarios, y uno de ellos es la contaminación y la manipulación de la opinión pública y de las redes sociales. Venezuela es un laboratorio de la contaminación y la manipulación en las redes sociales. Y existe una política dirigida desde la dictadura, y quizás de quienes, sin saber que ayudan a la dictadura, se dedican a la descalificación del liderazgo, a la descalificación de un movimiento que lo que ha buscado siempre es la libertad. Que hemos tenido aciertos, y también, hermano, claro que sí, hemos tenido desaciertos, y hay que asumirlo y hay que reconocerlo. Pero lo que sí les puedo decir desde el fondo de mi corazón, que no hemos tomado ninguna decisión que en el momento en que la tomamos, teniendo la información que teníamos, bajo las circunstancias que teníamos, no pensamos en ese momento que era la mejor decisión para salir de la dictadura. Hermano, nosotros estamos comprometidos con esta lucha a fondo por la libertad de Venezuela. Y además, creemos que la reconstrucción de la democracia en Venezuela va a requerir de mucha tolerancia, de mucha inclusión, de mucha pluralidad, porque nosotros no queremos que le hagan a otros lo que nos hicieron a nosotros. Que hoy, nuevamente, cada quien ha tenido su experiencia, yo he tenido la mía. Yo fui alcalde 8 años, del año 2000 al año 2008. En el año 2008 me presenté a la alcaldía metropolitana de Caracas y íbamos a ganar. Y fui inhabilitado. Apoyamos a Antonio Ledesma y ganamos esa alcaldía. Pero denunciamos que ese era el inicio de un proceso que iba a expandirse. Hoy en día, más de 50 diputados están inhabilitados. Tienen casos que les han abierto y que les impiden presentarse a una elección. Los partidos han sido expropiados. La dictadura le quitó la autoridad y el control ante el Consejo Nacional Electoral de las autoridades legítimas de los partidos y se las entregó a unos colaboradores que llamamos alacranes, que son bufones de la dictadura. Y quiero decirte que sí, ha habido dificultad en esta lucha, y es cierto, pero nosotros tenemos que seguir comprometidos con humildad en la búsqueda de la unidad. Si no tenemos unidad, nosotros no vamos a lograr conquistar la libertad de Venezuela. Y la unidad es fácil cuando es entre quienes son iguales. Eso es fácil. La unidad es difícil entre quienes son diferentes,
en quienes tienen posiciones y matices distintos, pero que los une un objetivo común. Y a nosotros todos nos tiene que unir el objetivo común de lograr la libertad en Venezuela. Nosotros estamos conscientes que en el momento que llegue la democracia en Venezuela, serán los venezolanos los que elijan cuál será la alternativa. Y estamos muy claros que cada quien tendrá que rendir cuenta ante la historia y ante la opinión de los venezolanos. Y cada quien en ese momento pues tendrá que presentarse. Pero en este momento nosotros tenemos que unir a todos, incluso a los que vienen de haber apoyado a la dictadura. Y yo sé que esto lo critica mucha gente cuando lo planteamos, pero estamos convencidos de eso. Nosotros tenemos que seguir haciendo el llamado y tenemos que seguir abriendo los brazos a las personas que han estado o que hoy todavía están dentro de las filas de la dictadura para que se sumen a la lucha por la libertad, porque tenemos que sumar absolutamente a todos en esta lucha en contra de una estructura criminal que no se limita a Venezuela, porque tiene apoyos internacionales muy poderosos. Y para eso nosotros necesitamos nuestra unidad a lo interno y el apoyo de todos los sectores internacionales y nuestra coalición internacional. ¿Y no hace parte usted entonces del chavismo? ¿Perdón? ¿No hace parte usted del chavismo? Bueno, Hermano, ¿cómo hacen esa pregunta? pues es que dicen que es lo mismo. Dicen que al final van a hacer lo mismo. Quiero que... No, hermano, mire, nosotros vamos por la democracia. Y la democracia, el que es demócrata es tolerante. El que es demócrata entiende la pluralidad. El que es demócrata entiende que todos deben de tener la oportunidad de presentarse y que sea la gente la que decida. Eso es lo que nosotros queremos para Venezuela. Nosotros no queremos que en el futuro nuestros adversarios los inhabilitemos o que se les expropien los partidos. Nosotros no queremos eso para el futuro, porque lo hemos vivido. Nosotros sí entendemos que en un futuro en Venezuela pues habrá representación política de lo que se ha llamado el chavismo y estarán en su legítimo derecho de presentarse y serán los venezolanos y las venezolanas quienes decidirán si los apoyan o no los apoyan. Pero en democracia, y democracia es tolerancia, democracia es inclusión, democracia son reglas claras, democracia es que la gente decida, democracia es la voluntad del pueblo. Y si uno es demócrata, tiene que ser demócrata a fondo, y nosotros lo somos, porque conocimos la esencia de la democracia cuando nos las arrebataron, así como conocimos la libertad cuando nos las quitaron. Gracias, Daniel. Bien, continúo la ronda de preguntas. Francesco Maneto, del diario El País. Buenas tardes, señor López. Soy Francesco Maneto, del diario El País. En primer lugar, una pregunta de horizonte. Usted acaba de llamar a la movilización de las bases, se ha preguntado hasta cuándo. Y la oposición ha tenido desde hace años un problema de generación de expectativas por un lado y de frustración de expectativas por otro. De la frustración, digamos que no son ustedes responsables, pero de la generación de expectativas, sí. Entonces, en ese sentido, quería preguntarle si lo entienden, si entienden esa frustración y si, por otro lado, hace algún tipo de discusión. En segundo lugar, ha hablado de unidad, pero quería preguntarle algo de claridad, algo más de claridad, si puede ser, sobre el reajuste de la estrategia, si hay algún tipo de oposición en esta nueva fase y si, por ejemplo, van a aportar mensajes como los de Enrique Corribes, etc. Mira, en días recientes tuve la oportunidad de compartir con el presidente Felipe González. Él me decía que liderar, también gobernar, es gerenciar las expectativas. Eso a mí me quedó muy claro y yo creo que reflexionar sobre eso es algo que nos corresponde a nosotros. Y si es verdad, se han generado altísimas expectativas, pero se han generado esas expectativas por la inmensa necesidad de que se dé un cambio en Venezuela. Y también es verdad que cuando las expectativas son muy altas y no se cumple el objetivo, también la frustración es muy profunda. Y nosotros ante ese escenario lo que nos toca es seguir adelante y volver a construir expectativas, pero gerenciándolas.
Y por eso es que con respecto a la consulta popular hemos planteado que la consulta popular, que está en desarrollo en estos momentos y que va a tener una expresión presencial el próximo 12 de diciembre, es el inicio de un proceso para fortalecer y profundizar la organización, la movilización y la concientización del pueblo venezolano. Que es un proceso que lo vivimos en el pasado, sí, pero nos toca volver a recorrer ese camino. Y nos toca volver a recorrer ese camino reconociendo los errores que hemos tenido, identificando los aciertos para repetirlo y teniendo como foco permanente la búsqueda de la unidad de todos los factores. Me pregunta sobre la estrategia y lo repito una y otra vez, la unidad alrededor de un objetivo común, libertad y elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Y esa estrategia pasa por unificar a los sectores democráticos dentro de Venezuela y a la comunidad internacional. Y en detalle me pregunta sobre cuáles son los próximos pasos, el mantenimiento del mandato institucional y constitucional de la Asamblea Nacional y del presidente Juan Guaidó con su mandato de lograr unas elecciones libres en Venezuela. ¿Qué hay que hacer para llegar del punto actual a la libertad y las elecciones libres en Venezuela? Lo primero de nada, estar unidos. Segundo, organizarnos, movilizarnos y tener la capacidad de seguir presionando desde adentro y desde afuera. Es por eso que nosotros decimos que la lucha es compartida entre los venezolanos que siguen y seguimos luchando y también de los países que tienen el deber de acompañar una lucha moral como esta, porque esta es una lucha por la libertad, esta es una lucha entre el bien y el mal, esta es una lucha que está enfrentado el horror de en pleno siglo XXI. En el continente americano tenemos por primera vez en la historia del continente americano a un mandatario en funciones que está siendo señalado como responsable de cometer crímenes de lesa humanidad y violaciones severas a los derechos humanos. Eso nunca había pasado en el continente americano y eso está pasando. Y los países del continente de Europa no pueden ser indiferentes a eso. No pueden poner eso debajo de la alfombra y plantear que vamos a mirar a otro lado y vamos a buscar una solución que mantenga a Maduro en el poder. Porque mantener a Maduro en el poder significa muerte, desolación, hambre y tragedia para el pueblo venezolano. Y sobre el tema unitario, te digo, Maneto, hermano, nuestro compromiso es hacer un llamado a todos. Y yo le hago un llamado de reflexión a todos nuestros hermanos y hermanas de lucha, a que tengamos conciencia del momento tan frágil en el que estamos viviendo. Aunque sepamos que aquí nadie solo puede, nadie puede solo en esta lucha, nadie puede solo en esta lucha. Nos necesitamos a todos. Y les hago también una reflexión, humildemente, de que el adversario a vencer es Maduro y la dictadura, no somos nosotros. A mí me sorprende algunos comentarios en donde en lugar de criticar el fraude electoral y en lugar de criticar a la dictadura, critican a los sectores democráticos. Yo no creo que eso ayuda. No sé cuál es la motivación, no sé qué está detrás de eso. Lo que sé es que no ayuda a la lucha. Lo que sé es que genera desesperanza. Y lo que sé es que genera regocijo en la dictadura que se frota las manos, como lo hemos visto en los últimos días, cada vez que sale un comentario de una persona, de los propios sectores de la alternativa democrática en contra de nosotros mismos. ¿Quién goza con eso? ¿Quién disfruta eso? ¿Quién amplifica esos mensajes? La propia dictadura. No le hagamos el favor a la dictadura. Mantengámonos unidos, humildemente unidos, todos en una misma dirección, en un objetivo que todos compartimos: la libertad y elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Bien, en aras de avanzar con el tiempo y además también responder todas las preguntas, vamos a cambiar la dinámica de lo que veníamos realizando hasta ahora. Voy a llamar a los tres siguientes periodistas, escuchamos las tres preguntas y tenemos por favor la respuesta en ese sentido para los tres. Entonces, la ronda de los tres siguientes periodistas la va a iniciar Carla Salcedo Flores, de Impacto TV, Alejandro Hernández, de La Gran Aldea, y Ever Villarreaga, de Reuters. Agradezco muchísimo por su asistencia y además también por la pregunta en aras de dar respuesta a la mayor cantidad de medios. Buenas tardes, hola Leopoldo, ¿cómo estás? Tú has dicho a lo largo de toda la rueda de prensa y la introducción que todos los sectores son necesarios. Ayer conversábamos con el alcalde Antonio Ledesma y nos decía precisamente eso,
que si todos son necesarios, ¿por qué precisamente no todos son escuchados? Y has dicho algo muy importante, que se trata de mantener la unión y de trabajar por esa unión. Recordamos cuando te veíamos unido al alcalde Antonio Ledesma y también a María Corina Machado, cohesionados los tres, en un mensaje. Ellos están ahorita siendo parte de esa oposición, en esa frase que se dice todos son necesarios, cómo se han integrado los mensajes de Antonio Ledesma y de María Corina Machado. Y por último, ¿qué hacer, por ejemplo, con ese 31% de los venezolanos que después del lunes han dicho que no quieren ni siquiera al presidente Juan Guaidó, pero tampoco quieren a Nicolás Maduro? ¿Cómo integrarlos en ese trabajo que se comienza a hacer por construir una nueva unidad opositora? Gracias. Bien, escuchamos la siguiente pregunta de inmediato de Alejandro, representante de la Gran Alea. Buenas tardes, Leopoldo. Nosotros en la página hemos hecho una cobertura del tema del bono 2020 y ciclo, ¿no? Y queríamos preguntarte qué sigue ahora en el proceso después de la opinión dada por la jueza Pol. ¿Viene una apelación a esa opinión dada por la jueza Pol que le da la razón a los bonistas o viene una negociación con los bonistas? ¿Qué sigue? Y la otra pregunta relacionada a esto es, bueno, ¿por qué ya no están en escena las cabezas de esta negociación que fueron, o de este proceso que fueron el procurador José Ignacio Hernández, el presidente anterior de PDVSA, Luis Pacheco, y bueno, me imagino que de alguna manera tenía Ricardo Villamil y Gracias. Buenas tardes, señor López. Estados Unidos ha sido un aliado importante en la última etapa, en la etapa de Juan Guaidó. Tiene la nueva administración, ya tienen agenda con ellos, ya tienen contactos, que viene con la oposición y Estados Unidos. Estas tres, ¿no? Bueno, comienzo. Mira, con Antonio Ledesma y yo compartimos cárcel un tiempo. Unos 3 meses estuvimos presos juntos. Además de eso, cuando a mí me inhabilitan, yo apoyo a Antonio Ledesma y llega a ser alcalde metropolitano. Y tenemos una amistad muy cercana. Estuve con él hace unos días y nos hablamos con frecuencia. Y por supuesto que escuchamos la opinión de él y siempre le planteo lo mismo. Unámonos. Y yo sé que estamos con el mismo objetivo, la libertad y lograr elecciones para Venezuela. Y nos toca a todos en esta nueva etapa de entender quién asume qué responsabilidad y cómo nos podemos complementar. Y hacer eso con humildad. Pero te puedo decir, tú me haces referencia particular al caso de Antonio, pues allí ha habido una cercanía y un trabajo en conjunto con el mismo objetivo. Me pregunta, bueno, ¿qué hacer con quienes no se sienten integrados? Pues hacer nuestro mayor esfuerzo de hacerle un llamado a que se integren y hacerlo nuevamente con humildad. Y hacerlo reconociendo que hemos tenido aciertos, pero también desaciertos. Pero también alertando que el no hacerlo puede significar que enterremos definitivamente la posibilidad de que seamos libres. Sobre la pregunta que hace Alejandro del tema de los bonos 2020, quiero hacer un brevísimo contexto. En el año 2016 la Asamblea Nacional desconoce un endeudamiento que hizo la dictadura de Nicolás Maduro, que había puesto como colateral a Citgo de manera ilegal, porque no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Citgo en el año 2019 ya hubiese estado perdida, ya hubiésemos perdido Citgo ante la irresponsabilidad de ese endeudamiento y de otros manejos que tuvo la dictadura con respecto a la gerencia de esta empresa. Gracias al reconocimiento de Juan Guaidó y al equipo que allí estuvo, se avanzó primero en lograr la protección por parte de la OFAC de la empresa y se le dio una protección que ha sido renovada varias veces gracias al trabajo de nuestro equipo internacional, de nuestro embajador Carlos Vecchio. Pero además de eso, estábamos obligados a hacer una demanda con respecto a lo que fue el haber puesto como colateral a Citgo. Hubo una decisión, como bien lo dice Alejandro, que no fue favorable. Y lo que nos toca a nosotros es lo que corresponde en derecho, la apelación.
O sea, lo que corresponde en estos momentos es apelar lo que fue esa decisión dentro de lo que es la estructura del derecho norteamericano, y estamos convencidos que hay un buen caso para la apelación y que lo responsable es agotar todos los esfuerzos para mantener el control por parte de la República de un activo tan importante, quizás el más importante que hoy tiene la República, para que se pueda mantener legalmente a nombre de la República. Está planteada una negociación, siempre está planteada una negociación con los bonistas desde el inicio. Ahora bien, ellos pretendían desde el inicio, y siempre ha sido su posición, un reconocimiento del 100%, que eran recursos con los que no cuenta CISPO. ¿Sigue en pie la posibilidad de una negociación? Siempre ha estado, y claro que está. ¿La apelación ayuda a la negociación? Claro que ayuda. No apelar sería entregar la posibilidad incluso de una negociación. Sobre el tema que me preguntan de Estados Unidos, brevemente, la causa sobre Venezuela en los Estados Unidos ha sido una causa bipartidista. Yo quiero recordar que fue el presidente Barack Obama el que firmó la orden ejecutiva en donde señalaba que Nicolás Maduro y su dictadura era una amenaza a la seguridad y la integridad de los Estados Unidos. Eso fue bajo la administración Obama, y eso dio pie para crear todas las bases de la posición más dura que asumió la administración Trump. Pero la expresión del bipartidismo también se ha dado de manera muy clara y muy contundente. En enero de este año, en febrero de este año, cuando Juan Guaidó va invitado por el presidente Trump al Congreso a el evento del Estado de la Unión, Juan Guaidó, no como persona, también como persona, pero no solo como persona, sino como símbolo, como representante de la legitimidad de Venezuela, recibió una ovación parado por parte de congresantes y senadores y senadoras republicanos y también demócratas. Pero voy más allá. Han habido varias leyes que han sido aprobadas recientemente, impulsadas por los demócratas y los republicanos. Y además de eso, el presidente electo Biden ha dicho varias veces durante lo que fue el proceso de campaña que Nicolás Maduro era un criminal, un dictador, y que Venezuela merecía ser libre y tener unas elecciones en libertad. Entonces, con todos estos elementos, nosotros estamos convencidos de que la política, en su eje central, que es lograr la libertad y tener unas elecciones libres, se va a mantener. Por supuesto, cada gobierno que entra, pues tiene sus matices. Eso será así. Pero el objetivo central se va a mantener. Yo dudo muchísimo, es más, me atrevería a decir que es casi imposible que la administración Biden reconozca la legitimidad de Nicolás Maduro. Y además, ya con las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre, voces muy importantes de los demócratas han señalado lo que han señalado, que lo que ocurrió fue un fraude. Bien, continuamos con el ciclo de preguntas. Los representantes de los siguientes medios citados para continuar. Por favor, Javier Barragán de Semana, Salud Hernández del Mundo España y Milagros Palomares de la revista Semana. Misma actividad, continuamos. Gracias. Leopoldo, buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Muchas corrientes políticas en Colombia están advirtiendo ojo con el 2022. Se habla mucho de una candidatura de Gustavo Petro, que es el representante de la izquierda en Colombia. ¿Usted qué mensaje le daría a los colombianos, viendo lo complicada que está la situación en Venezuela con la dictadura de Nicolás Maduro? Esa es la pregunta. Ok, siguiente, por favor, Salud Hernández, representante también del Mundo España. Señor Leopoldo López, hace casi 2 años había un entusiasmo desbordante en Cúcuta. La pregunta que se recibe mañana va a ser completamente diferente. No solamente porque no haya signos de que vaya a cambiar nada en Venezuela, sino porque hay muchos inmigrantes y representantes de inmigrantes y gente que ayuda a inmigrantes venezolanos que sienten que el gobierno del exilio, por así decirlo, no le presta la ayuda que deben
y también porque, por ejemplo, hay sectores como los militares que se la jugaron, los militares y los policías que desertaron y se la jugaron, y que los representantes del nuevo Guaidó dejaron completamente abandonados y ahora cada uno se busca la vida como puede. ¿Qué piensa usted hacer respecto a eso? Y después, ¿qué piensa hacer? Es decir, mientras usted cree que hay una posibilidad de que China al menos cambie la posición, porque está visto que Rusia y desde luego Cuba, que es la que controla la intención cubana todo, no la van a variar. ¿Usted cree que China puede cambiar? Gracias. Saludos, Leopoldo. Soy Milagros Palomares, periodista del proyecto Migración Venezuela de la revista Semana. La pregunta es la siguiente. Luego del fracaso de la entrega humanitaria en 2019, ¿tienen diseñado algún plan para la atención de venezolanos vulnerables, sobre todo en las zonas de frontera? Y si han pensado organizar grupos de ayuda para los migrantes venezolanos más allá de la asistencia humanitaria, es decir, como inclusión laboral, apoyo a las organizaciones de migrantes acá en Colombia. Gracias. ¿Ya? No, muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta es ¿qué mensaje le damos nosotros a los colombianos en víspera del año 2022 y de la situación política que hoy se vive? Yo lo que podría decir, como corresponde, como somos simplemente un observador que ve con mucha atención lo que ocurre acá en Colombia y en nuestro continente, que cuiden su democracia, que cuiden la democracia que tienen. Yo entiendo que siempre hay, y pueden haber, y son legítimas las críticas que haya, pero nuestro llamado, nuestra insistencia después de haber vivido lo que hemos vivido nosotros, es que cuiden la democracia. Las democracias son frágiles. Nosotros en Venezuela vivimos un periodo en el que muchas veces se dijo, no, eso no va a pasar en Venezuela. No, eso aquí no es posible, somos un pueblo demócrata. Y fuimos viendo cómo se derrumbó el Estado de Derecho, cómo se fueron estrangulando las libertades y cómo pasamos de ser una democracia con sus problemas, como todas las democracias del continente, a ser una dictadura cruel que ha expulsado a 6 millones de venezolanos de nuestro territorio nacional. Así que mi mensaje humildemente es que cuiden la democracia, y a todos los ciudadanos que sean apasionados por lo público, que sean apasionados por la política, que sean apasionados por su propio destino, que les corresponde ser parte activa. La política no debe ser el monopolio de los políticos. La política debe estar abierta y debe ser tomada por los ciudadanos. Y eso requiere una entrega, un activismo y una conciencia que yo creo que corresponde a todos asumir en estos momentos que se están viviendo. Me preguntaban la segunda sobre qué puede hacer el gobierno interino, y mencionabas el gobierno, dijiste el gobierno en el exilio. No, no es un gobierno en el exilio, un gobierno interino de Juan Guaidó como presidente encargado, con un mandato muy concreto que le establece la Constitución en el artículo 233, que es lograr unas elecciones libres, justas y verificables. Juan Guaidó y todo el equipo que acompaña está bajo asedio. Miren, a veces yo tengo la idea que cuando se evalúa desde afuera lo que ocurre en Venezuela, se piensa que está el dictador en el Palacio de Miraflores y está Guaidó también en un palacio de gobierno, con ministerios y con equipos y con gente. Eso no es así. Juan Guaidó no duerme en la misma casa todas las noches. Nuestros diputados han tenido que estar en clandestinidad. Aquí está la diputada Janet Fermín, que me acompaña. ¿Pasó cuántos meses? Janet, 4 meses. 11 meses en clandestinidad en Venezuela. Pero como ella, hay otros diputados. Cuando nosotros nos reunimos para hablar de la política y lo que vamos a hacer, unos están en el exilio, otros están en clandestinidad, otros estamos en una embajada. Esa es la realidad a la que nosotros estamos sometidos. Ahora bien, a pesar de todo eso, hemos buscado mecanismos para poder aliviar la tragedia humanitaria que se está viviendo en Venezuela.
pero haciéndolo con un criterio que no signifique darle oxígeno y herramientas a la dictadura. ¿Y cómo lo hemos planteado? A través de los organismos internacionales. Y es por eso que este año se logró canalizar a través de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, la UNICEF y la Cruz Roja, aportes importantes de recursos que tenía acceso el gobierno interino para poderlos canalizar a través de estas agencias a que sean destinadas a atender la tragedia que se está viviendo en Venezuela. Lo que no compartimos, lo que creemos no se debe hacer, es darle herramientas a la dictadura. Miren, en Venezuela todo está destruido, los sectores están destruidos, pero hay un sector que no lo está. Hay una industria que no está destruida, más bien que está cada día más fuerte, cada día con más inversión, con más colaboración internacional, con más intercambio de tecnología. Y me refiero a la industria de la represión y el espionaje en nuestro país. Cada dólar que llegue a manos de Nicolás Maduro es un dólar que se va en corrupción y en represión. Y es por eso que nosotros pensamos que para atender la crisis humanitaria hay que hacerlo fortaleciendo y a través de las agencias humanitarias. Bien, la siguiente ronda de 3 preguntas la vamos a finalizar también con una pregunta que llega por formato digital. Los periodistas que están presenciales son Daniel Henao de RCN Radio, Iván García, Radio Nacional de Suecia. Finalizará por la parte presencial Wendy Heredia, que también nos acompaña, y José Arnaldo Mujica por BPI TV, que además hace referencia de cuál será la agenda que va a estar cumpliendo dentro de sus próximos días en Colombia. Continuamos entonces con los periodistas que están en forma presencial. Buenas tardes, Daniela Henao de RCN Radio. Mi pregunta es, el alta funcionario Michelle Bachelet dijo que por contactos con la oposición sabía que iban a participar en las elecciones a gobernadores y alcaldes. La pregunta es si eso es cierto. Y mi segunda pregunta es, en eventuales elecciones presidenciales, ¿Leopoldo López contempla el candidato presidencial? Buenas tardes, Leopoldo Iván García de Radio Nacional de Suecia. Una pregunta, ¿usted está abierto a una intervención militar para resolver la situación que hay en Venezuela hoy día? Primero, y segundo, la Unión Europea no ha dicho nada sobre el reconocimiento de Guaidó después del 5 de enero. ¿Le parece a usted esa una actitud de ayuda a Maduro o cómo la califica? Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Wendy Heredia de Impacto Mundo, doctor, gracias por estar aquí. Y mi pregunta es, hace poco Maduro denunció que había un plan para asesinar entre usted y el presidente Iván Duque. ¿Usted qué podría responder ante esta acusación? Adelante, por favor. No, muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta, la gente en Colombia, voy a estar varios días reunido primero con venezolanos, mañana voy a estar en la frontera. He tenido durante muchos meses contacto con la realidad que se vive en la frontera y tendré la oportunidad de poder compartir con ellos y con venezolanos y poder palpar esa tragedia que se está viviendo de primera mano y poder ver de qué manera aportamos en aliviar el sufrimiento de los venezolanos. También, por supuesto, tengo la intención de reunirme con varios sectores, como lo hemos hecho en España, varios sectores políticos y también de distintos sectores, con nuestra misma agenda, que es buscar unificar todos los esfuerzos de todos los sectores a favor de la libertad en Venezuela, porque todo el mundo puede apoyar. Sobre el tema de las elecciones, preguntaba sobre las elecciones regionales o municipales. Aquí no se trata de qué tipo de elección estamos hablando, se trata de que cualquier elección tiene que tener la posibilidad de que sea una elección, es decir, que tenga condiciones, y nosotros hemos insistido y seguiremos insistiendo en que para cualquier elección tiene que haber condiciones electorales, y nosotros queremos elecciones en todos los ámbitos en Venezuela. Queremos elecciones presidenciales, parlamentarias, elecciones regionales, municipales, de consejos comunales, pero con condiciones, en donde se pueda presentar libremente quien se quiera presentar y en donde pueda elegir libremente quien esté dispuesto a elegir. Por eso
Nuestra lucha es por condiciones electorales y allí estamos unidos todos los sectores democráticos. Luego, sobre unas elecciones a futuro, yo quiero decirles que todos nosotros tenemos que estar focalizados en la libertad y en lograr que tengamos elecciones presidenciales y parlamentarias libres. Eso es lo que nos tiene que unificar a nosotros. Cualquier orientación hacia un objetivo distinto no le estaría haciendo un favor a la causa por la que están pidiendo apoyo millones de venezolanos. Sobre el reconocimiento de la Unión Europea, esta semana hubo un rechazo muy claro y muy contundente, tú lo habrás leído, a lo que fue el fraude electoral del 6 de diciembre. Y en ese comunicado que emite el alto comisionado Borrell, en representación de Europa, que también fue secundado por varios países que hicieron lo propio con comunicados particulares, deja muy claro que la elección no fue una elección con condiciones, que fue una elección fraudulenta y que en consecuencia no se puede reconocer. Entonces, si no hay un reconocimiento a una asamblea legítima, pues tiene que mantenerse el reconocimiento a la asamblea legítimamente electa en el año 2015, porque lo que no puede haber es un vacío, y nosotros se lo hemos planteado a varios sectores, en España y en Europa, la importancia de continuar con el reconocimiento a la asamblea como el punto de encuentro de la legitimidad para la unidad en Venezuela, pero también para la legitimidad de nuestra lucha con un mandato muy claro, que es lograr elecciones. Y yo estoy seguro que vamos a lograr que tanto la Unión Europea como los países del continente americano tengan una posición compartida. Esa es nuestra aspiración. Nosotros creemos que en este momento es necesaria la articulación muy estrecha, la colaboración estrecha entre Europa y América con un mismo objetivo: la libertad y elecciones presidenciales y parlamentarias libres en Venezuela. Muchas gracias. Sobre intervención militar no dijo nada. Mira, sobre ese tema, yo creo que el presidente Guaidó lo ha planteado. Hay que evaluar lo que es la doctrina que permite el uso de la fuerza, como está planteado en la responsabilidad para proteger, que es una doctrina que ha sido utilizada, desarrollada en la ONU. Ahora bien, nosotros también tenemos que ser muy claros con eso, que no existe en estos momentos, y así nos lo han hecho saber varios países, que esa posibilidad se materialice. Por lo tanto, nos toca cohesionar y fortalecer la presión alrededor de un objetivo que nos unifique. Y por eso yo he insistido una y otra vez en este encuentro el día de hoy, y lo haremos en todos los terrenos, que ese objetivo que sí nos unifica a nosotros dentro de Venezuela y a la comunidad internacional es ejercer toda la presión diplomática, económica, política, comunicacional, para lograr unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Bien, muchísimas gracias a todos por su participación, por estar acá y por su tiempo. Con esto finalizamos esta rueda de prensa. Estén ustedes atentos a los comunicados que estaremos enviando para continuar informándoles acerca de esta gira que realizará durante los 2 siguientes días. Muchísimas gracias y buenas tardes. Perdón. ¿Será que lo tomó? Cuidado. Bueno, vente, si quieres desconecta eso. Si quiero desconecta, sí. Aquí. ¿Me voy directo con eso? Desconecta. A ver. Listo. ¿Y esto está aquí inalámbrico? Sí. No está inalámbrico. Nosotros no debemos hacer es desenfocarnos. En la medida que mantengamos el foco en un objetivo compartido, y subrayamos eso, que el objetivo sea compartido,
entre los factores internos y nuestra coalición internacional, en esa medida nosotros podamos ser más eficaces. Bueno, ahora está descartada entonces pedir una intervención humanitaria, militar, por ejemplo, Estados Unidos. Por ahora seguimos en la misma lucha de unificar todos los criterios en función de elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Y por supuesto de utilizar todas las herramientas de presión, diplomáticas, económicas, comunicacionales, políticas, para lograr que se pueda dar la libertad y las elecciones libres. La última pregunta, es efectivo que la Unión Europea dijo que fue un fraude electoral, pero también no han decidido su posición después del 5 de enero de tener la Asamblea Nacional. Nosotros esperamos que se decida y que sea muy claro el compromiso como ha sido contundente por parte de Europa durante todo este proceso. Yo no creo que este sea un momento de cambiar lo que ha sido el apoyo europeo hacia la causa por la libertad en Venezuela. Y hoy la causa por la libertad en Venezuela requiere de tener un objetivo compartido, que es lograr elecciones libres, y también requiere del reconocimiento de cuáles son los sectores democráticos que representan la legitimidad que fue depositada a través de 14 millones de votos en el año 2015, que no pudo ser sustituida por una elección legítima. Y por eso nosotros estamos solicitando a América y a Europa el reconocimiento, el respaldo a la Asamblea Nacional y al presidente encargado Juan Guaidó. ¿Cuándo va para Miami? ¿Cuándo va para Estados Unidos? ¿O gira cuándo es allá? Bueno, cuando pueda hacerlo lo haré, pero ciertamente está... ¿Y hasta cuándo en Colombia, Leopoldo? ¿Hasta cuándo en Colombia? Varios días. ¿Varios días? ¿Mañana Cúcuta, frontera? Sí, correcto. ¿Cuántos días en la frontera? Un par de días. ¿Qué le vamos a decir a Maduro sobre la denuncia que hizo del plan de querer asesinarlo? Mira, que eso es totalmente y absolutamente falso. Eso, quienes hacen seguimiento y quienes conocen lo que es la dinámica política en Venezuela saben que la dictadura solo miente. Hasta cuando dicen la verdad mienten. Nicolás Maduro es quien es un criminal. Nicolás Maduro sí ha planificado homicidios. Nicolás Maduro sí ha ordenado la ejecución de homicidios. Yo he tenido que enterrar amigos cercanos por orden de Nicolás Maduro. Y me refiero al concejal Pipo Rada, que fue asesinado hace 2 años, que fue secuestrado, torturado, le dieron 2 disparos en la nuca y como si no fuese suficiente, lo sacaron del lugar en donde lo asesinaron, lo rociaron de gasolina, le pusieron un manto húmedo en el rostro y le quemaron el cuerpo. Todo por ser un luchador por la libertad. Y eso, como sale señalado en los informes de la ONU, en los informes que próximamente espero que se presenten por parte de la CPI, de la Corte Penal Internacional, quedará muy claro que esos homicidios, esas detenciones arbitrarias, esa persecución, esos encarcelamientos injustos, ese sufrimiento, ese dolor a miles y miles de venezolanos ha sido ordenado y articulado por Nicolás Maduro. No nos equivoquemos. Aquí el criminal tiene nombre y apellido, Nicolás Maduro. ¿Joe Biden hace parte de la esperanza para Venezuela? Mira, nosotros esperamos que todos se sumen a esta lucha por la libertad. Como lo dije anteriormente, la lucha por la libertad de Venezuela ha sido una lucha bipartidista y nosotros esperamos que en el caso de los norteamericanos siga siendo así. Esperamos que en el caso de cada uno de los países los partidos puedan limar sus diferencias y que en el caso de Venezuela puedan buscar coincidencias. Eso es lo que nosotros esperamos. ¿Cuál es la sensación que dejan las declaraciones de Enrique Capriles en la oposición cuando dice que Juan Guaidó ya está agotado? Bueno, que hay que buscar más unión, y yo creo que hay que hacer el esfuerzo de todos transitar el camino de la construcción de la unidad con humildad. Todos somos necesarios, aquí no se le puede poner, en mi opinión, no se le puede poner una marca a nadie para que no participe en el esfuerzo de liberar a Venezuela. Todos, absolutamente todos, somos necesarios y nosotros, por supuesto, que seguiremos insistiendo en la unidad ante esas declaraciones, ante esos ataques, ante esas agendas. Nosotros lo que buscaremos es arropar con más unidad. ¿Ya hizo algún acercamiento con Joe Biden, con ese nuevo gobierno de Estados Unidos? Siempre ha habido. Nuestro embajador Carlos Vecchio, desde que llegó como representante del gobierno interino, ha tenido contacto tanto con los republicanos como con los demócratas. Y ¿algún posible encuentro? Hice referencia a hechos muy concretos. Cuando Juan Guaidó va al Estado de la Unión, en donde estaban los congresantes y las senadoras republicanas y demócratas, le dieron una ovación parado a Juan Guaidó, y eso es un símbolo
del respaldo no solo a Juan Guaidó, por supuesto que es a él, pero es a lo que él representa. Y lo que representa Juan Guaidó es la esperanza de la libertad y de elecciones libres en Venezuela. Y esa va a ser el compromiso, y estoy seguro que es así, el compromiso de los demócratas, y continuará siendo el compromiso de los republicanos. Y esperamos nosotros que ese sea el compromiso de todos los partidos democráticos, sean de derechas o sean de izquierda, en Europa y en el continente La americano. otra piedra en zapato sigue siendo el régimen de Cuba. Hermano, yo les digo a todos los venezolanos que sigamos en la lucha. Déjame cerrar aquí. Bueno, estas han sido las declaraciones de Leopoldo López acá en Bogotá. Ha dado una rueda de prensa, como han escuchado, en vivo por el venezolano Colombia. En conclusión, Leopoldo López ha dicho en primer lugar que Juan Guaidó se mantendría en continuidad constitucional. Ha sido claro en pedir ayuda internacional. Dice, solo no podemos, Venezuela solo no puede. Y mañana, importante, va a estar varios días en la frontera con Venezuela en Cúcuta. Estaremos dándole cobertura a todas estas actividades de Leopoldo López en Bogotá. Muchísimas gracias. Chao.